Buenos días, mi nombre es René Rodríguez González, soy biólogo de profesión y máster en conservación de la biodiversidad. Y desde Waterland, Mundo Marino, en Islas Margarita, Venezuela, quiero hablarles un poco sobre mamíferos marinos, desafíos y conservación en la actualidad. Además, felicitar a la Asociación de Especialistas en Mamíferos Marinos, ADEM, por tan importante labor. Como todos tristemente sabemos, la situación ambiental del planeta dista mucho de ser la ideal, sobre todo por los siglos de una posición dictatorial y destructiva de la especie humana sobre el resto de las especies y la naturaleza en general. La destrucción del hábitat y los impactos del desarrollo económico han cambiado drásticamente la superficie de nuestro planeta y mucho se ha hablado de sus efectos sobre los ecosistemas terrestres. Pero no podemos olvidar que nuestro planeta se llama Tierra. Está cubierto en la mayor parte de su superficie por océanos y mares, que también tienen problemas conservacionistas muy fuertes y han recibido el impacto del desarrollo de la humanidad. Este impacto se ha manifestado en primer lugar por la contaminación, por el enorme volumen de desechos que genera la humanidad, sobre todo los productos no biodegradables. Aunque son generados en tierra, van a parar en proporción significativa en los océanos e impactan en la vida marina, con consecuencias catastróficas. Las formas de plástico como parte de su proceso de trituración han generado el problema de los microplásticos, que ha emergido con una situación de extrema gravedad, tanto por su magnitud como por llegar a afectarnos directamente en nuestra salud cuando consumimos productos del mar o simplemente tomamos agua. Los océanos están recibiendo un fuerte golpe con el problema del cambio climático, al ser uno de los componentes más importantes en la regulación y el equilibrio de la atmósfera. En el pasado año se rompieron los récords históricos de calentamiento de la superficie del mar, y esto trae una serie de efectos en los ecosistemas marinos que aún no conocemos a plenitud. Pero además está el problema de la sobreexplotación de recursos marinos para el consumo humano, dada la importancia de esto para sostener la creciente población mundial, por lo cual las poblaciones de animales marinos están siendo severamente impactadas. En resumen, que todos los problemas ambientales que vemos en la parte emergida del planeta, los vemos en los océanos. Matanzas indiscriminadas, destrucción del hábitat y sobre todo pérdida de la biodiversidad. Al igual que en la Tierra, se han convertido en emblemas de la conservación natural un grupo de especies carismáticas que sirven de bandera para el levantamiento de la conciencia pública sobre los problemas ambientales. En el mar, el grupo de los cetáceos es uno de los más visibles y atractivos. Dentro de este grupo, los delfines y toninas han tenido siempre una relación especial con el ser humano y se han vuelto símbolo de las relaciones del hombre con el mar. En general, los mamíferos marinos son animales con fuertes importancias ecológicas, sobre todo por su gran tamaño e influencia en las redes tróficas de los ecosistemas marinos, y los efectos de su desaparición aún no son bien conocidos. Pero eso no ha impedido que el ser humano los aniquilara sistemáticamente para su propio beneficio. Sin embargo, no son solo las acciones de caza directa del ser humano, sino que este grupo ha estado muy fuertemente sometido al efecto de enfermedades emergentes que amenazan fuertemente su existencia y que muchas veces no son conocidas por las personas comunes. Pero si vemos las noticias recientes nos podemos dar cuenta que los eventos de varamientos o pérdidas son cada vez más frecuentes y en números preocupantes, que muchas veces los vemos como casos aislados que aparecen allá, lejos, en otros países, aunque en nuestro país también están apareciendo estas noticias alarmantes, como el reciente desastre ecológico del lago Tefé, donde más de 100 delfines rosados aparecieron muertos posiblemente por el efecto de las altas temperaturas y la sequía. Pero si no unimos todos estos casos no nos damos cuenta de la tendencia. Por suerte los científicos han estado llevando registros de esto. Para tener una mejor idea vamos a hacer una representación. Vamos a imaginar que tenemos una población de 100 individuos de focas, leones marinos y otros pigmeos. Y para nuestra representación vamos a concentrarlos todos en una única silueta de una foca. Lo mismo para los cetáceos. En nuestra representación cada silueta va a representar una población de 100 individuos. Ahora bien, ¿cómo se aplicarían las muertes registradas de cetáceos en una escala temporal? Alrededor de 1970 se comenzaron a tener noticias de muertes masivas en las poblaciones de leones marinos californianos, entre California y Oregón. En 1987 se sumaron las noticias de muertes masivas de focas de Baikal y focas grises en Europa y delfines en el Océano Atlántico. En 1988 las muertes de pigmípedos se dispararon, aunque continuaron apareciendo registros de muertes de ballenas y marsopas. Lo mismo continuó en 1990, en 1993, en 1997.
pero en las últimas décadas los registros se han vuelto realmente alarmantes. La muerte de focas, lobos marinos y delfines en el gráfico se van de nuestra pantalla. Recordemos que esta representación, cada silueta representa a 100 individuos que se han encontrado muertos. La situación se ha tornado realmente alarmante. Las muertes se han asociado a factores tales como la contaminación, la interacción humana, aspectos ecológicos, epidemiológicos y sociales de las poblaciones, las modificaciones del hábitat y ciertas condiciones y características oceanográficas y climatológicas. Por tanto, es importante que ya, como especie, el ser humano tome conciencia de que no solo es la megafauna terrestre la que necesita desesperadamente de nuestra atención, sino también los cetáceos y nuestros amigos más cercanos, los delfines. Lamentablemente, las pesquerías son una actividad económica importante y fuerte de recursos imprescindibles, pero ha existido históricos conflictos entre ellas y muchos organismos que se ven afectados sin ser directamente el objeto de actividad. Son víctimas colaterales. Esto ha llevado a que en la actualidad cerca de la mitad de las especies de cetáceos se encuentren categorizados bajo alguna categoría de amenaza de la Unión Internacional para la Conservación de la Flora y la Fauna. Ello hace que aumente la importancia de las medidas conservacionistas que se pueden implementar in situ en sus mismos hábitats o ex situ en facilidades alternativas como los acuarios, zoológicos, santuarios y centros de rescate. Lamentablemente, la actividad de investigación y conservación ex situ siempre ha enfrentado una serie de resistencias y conflictos, en primer lugar con los grupos ecologistas y ambientalistas, que no se percatan de que tenemos un objetivo común. Y aunque tengamos diferentes perspectivas y formas de actuación, buscamos lo mismo y podríamos lograrlo mejor actuando en conjunto que enfrentando. Pero también existe el conflicto con pescadores y personas que ven en los cetáceos potenciales competidores. Siendo honestos, claro que lo somos, como cualquier otra especie marina que utilice como alimento a las mismas especies que explotamos comercialmente. Sin embargo, estas interacciones entre la actividad económica y los mamíferos marinos, por ejemplo, ha sido extensamente estudiada en la literatura científica, desde perspectivas menos sesgadas. En este artículo de Romero, Tenorio y colaboradores en México se analizó la perspectiva de los pescadores y se dieron cuenta de que las percepciones y las interacciones con los animales cambian en relación al tipo, magnitud y región de la pesca. Los pescadores artesanales locales y de aguas cercanas perciben a estos animales con un mayor grado de amenaza que a las pesquerías a mayores escalas. Los estudios de la competencia entre animales y pesquería han evaluado los efectos reales de las técnicas de caza de los delfines y la forma de acceso al alimento y han concluido que en realidad es una competencia de efectos muy asimétricos, donde las poblaciones de delfines son las que llevan las repercusiones, por no poder acceder con la misma eficiencia y masividad a la biomasa de presas que llega a su nivel trófico, de la forma en que lo hacen las artes de pesca. Aclaran los autores que a pesar de que existe una noción persistente generalizada de que hay una equivalencia entre la masa con masa entre las presas consumidas por mamíferos marinos y los rendimientos pesqueros, las situaciones son mucho más complejas que eso y no llevan a efectos claros. Lo cual no quiere decir que no existan reportes en otras regiones donde las interacciones entre algunas especies y la pesca artesanal no sea mucho más intensa que lo común, como sucede en altas latitudes. Sin embargo, también hay que considerar algunos elementos que mencionaban Gonzalo y colaboradores desde hace una década sobre la percepción de los pescadores de esta interacción con los mamíferos marinos en relación a las pesquerías artesanales a baja escala. La percepción de amenaza puede estar sobreestimada porque los efectos negativos de los delfines muchas veces no se ven directamente, sino que se infieren de los daños observados. Pero hay muchas otras causas confluyentes que producen los mismos y todo se los pudiera estar achacando a ellos. Además mencionan que en las pescas en el Mediterráneo los delfines se ven como causantes de grandes pérdidas, pero al final, cuando se contabilizan matemáticamente los consumos y extracciones, los animales solo consumen el 2,9% de la biomasa de peces, mientras que las pesquerías utilizan el 97,1% y además no existe total superposición entre los tipos de presas que se utilizan, todo lo cual sugiere que a pesar de la percepción de los pescadores, los efectos no son tan marcados como pueden ser percibidos por los propios pescadores, y los más afectados por la competencia siguen siendo los animales, que también tienen derecho natural a existir y alimentarse. En esta tabla se muestran los estimados de captura de grupos de peces por los delfines.
y por distintas artes de pesca en las zonas mediterráneas. Y en la figura se visualiza bien las proporciones de impacto. Por supuesto, el efecto sigue existiendo. ¿Impactan los delfines las pesquerías? Sí, no hay duda. Pero el impacto es tan fuerte como para querer erradicarlo. Este es un aspecto a debatir. La historia de las pesquerías y su interacción con los delfines demuestra que tampoco han sido muy tolerantes con ellos. La realidad cruda es que si alguien debiera temer a esta interacción, no son los humanos. Y de la misma forma que un claxon sonando cercano a nosotros es una señal de alarma, pero muy lejano no lo es, tampoco hay motivos para temer que los sonidos de ecolocalización de los delfines, si bien pueden ser audibles por la fauna marina hasta 50 millas de distancia, representan señales que alarmen o alejen a los peces comerciales. En resumen, podemos asegurar que el trabajo realizado en acuarios o centros de conservación existe, santuarios marinos o centros de rescate, rehabilitación y reinserción, y todos los que estamos involucrados quedamos claros de nuestras responsabilidades individuales para con el ambiente, la conservación de la vida marina y el desarrollo social, y en particular en Islas Margarita, Venezuela. Entendemos la importancia y la necesidad de darle un nuevo rol a los acuarios zoológicos y a las áreas de exhibición y manejo de animales silvestres, de forma que más allá de un negocio que los explote, se conviertan en importantes puntos de apoyo a la conservación de la naturaleza y centros claves para el cambio en la mentalidad social acerca de los seres vivos. Las funciones más importantes de estos centros deben enfocarse en el bienestar animal, a la par que se utilizan con un fin social y ambiental educativo para fortalecer la investigación científica. Está claro que frente a las dificultades logísticas de trabajar en los hábitats naturales de estas especies, los centros de conservación in situ facilitan las investigaciones orientadas a la conservación, como tradicionalmente han demostrado resultados en la ciencia. Este rol emergente se contrapone al que aún persiste en la mente de algunos grupos sociales que solo los ven como lo que eran antes, pero no como se conciben en la actualidad. Este tipo de institución busca entretener, sí, pero a la vez educar, y no por eso se descuida la responsabilidad que implica mantener una población de animales silvestres en cautiverio en las mejores condiciones posibles. Que nunca serán las mismas de su hábitat natural, es cierto, pero muchas veces estos animales no podrían sobrevivir en ello. Esto también hace incrementarse la necesidad de educación a todos los sectores de la sociedad. Los cetáceos pueden ser atractivos ecoturísticos muy poderosos, con lo cual se pueden implementar en un uso económico no destructivo. Se convierten en un grupo sombrilla para la conservación de la vida marina y un estandarte, bandera, para los grupos ecologistas. La posibilidad de estar en contacto directo con ellos ha sido un incentivo fuerte y una de las formas de turismo de altas ganancias. Además, son una importante herramienta para la terapia asistida por animales, para el tratamiento de afecciones nerviosas y en niños con necesidades educativas especiales. Para aportar a la conservación de estas especies, dada la dificultad logística de trabajar con ellos en la vasta inmensidad de los océanos, las zonas protegidas son una de las medidas de conservación que se han mostrado más efectivas. En este caso, los santuarios marinos en todo el mundo son ejemplo clave de lo que se puede hacer en la protección de este grupo. En este sentido, es que se dirigió el objetivo de nuestra propuesta de proyecto en Islas Margarita. Con el trabajo que se lleva realizando por más de 20 años en Waterland Mundo Marino, en Islas Margaritas, Venezuela, estaremos contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible de nuestro país, en particular a los relacionados con el punto 14, de conservar y utilizar de forma sostenible los océanos y los recursos marinos. Muchas gracias.